y nos perdimos más o menos la mitad del tiempo de esta reunión. Bueno, fue medio accidentado. Vamos a ver. La semana pasada terminamos la clase deduciendo las relaciones características entre carga y esfuerzos característicos, ¿sí? Y habíamos visto que había tres relaciones que se utilizaban en sistemas espaciales y tres relaciones que se usaban en sistemas planos. Vimos también que nosotros necesitamos conocer el valor de los esfuerzos característicos para poder dimensionar una pieza, pero utilizando las relaciones diferenciales en lugar de eh, tener que calcular en infinitas secciones cuál es el valor de los esfuerzos característicos, podíamos, conociendo cómo es la función carga distribuida que actúa sobre la pieza, ¿sí?, tener una idea clara de cómo es la función corte y cómo es la función momento flexor. Entonces, de esa manera, al conocer la función, nosotros podíamos trazar diagramas que nos permitieran ver, ¿sí?, en la barra, en la estructura, cuál es la sección más solicitada. Bueno, esto lo habíamos visto en forma teórica. Hoy vamos a, por un lado, resolver al principio casos sencillos de cómo se trazan diagramas de esfuerzos característicos, ¿sí? Y una vez que hayamos hecho eso y hayan planteado las dudas que aparecen en los ejemplos sencillos, vamos, perdón, vamos a plantear algo un poquitito más complicado. Bien, entonces dejo de compartir esto. Ya no tenemos más gente en sala de espera, con lo que quiere decir entonces que ya puedo trabajar un poco más tranquilo con esto. Bueno, pasamos a ver nuestro pizarrón. ¿Qué es esto? Esto es para que tengan a mano por un rato la contraseña. Bueno, habíamos llegado a ver las relaciones diferenciales. Vamos a ver, supongamos que tenemos una barra bajo la acción de una fuerza. Está ubicada acá, la barra tiene 8 metros de largo y la fuerza está ubicada acá, a 2 metros. Esta fuerza tiene una componente vertical de 40 kilonewtons y una componente horizontal que supongamos que es de 20 kilonewtons o de 10 kilonewtons. Vamos a ponerle 10 kilonewtons. Por supuesto yo no estoy poniendo unidades, pero ya sabemos que cuando hablamos de fuerzas concentradas, la unidad con la que nos manejamos es el kilonewton. Voy a correr un poco esto para que se vea mejor. Bien, la barra supongamos que está simplemente apoyada, o sea, tenemos un apoyo fijo, un apoyo móvil, 3 grados de libertad, 3 condiciones de vínculo. Por lo tanto, como la normal al plano de deslizamiento o a la recta de deslizamiento del apoyo móvil no contiene al punto donde está aplicado el apoyo fijo, la barra es, por un lado, isostática, porque tiene 3 condiciones de vínculo y 3 grados de libertad, y por otro lado, es cinemáticamente invariable. Lo primero que voy a hacer es determinar el valor de las componentes de reacción de vínculo. Para eso pongo en evidencia la fuerza, saco los apoyos y calculo las reacciones de vínculo. Por proyección de fuerzas horizontales, vamos a tener acá una fuerza de 10, no se ve, esto no escribe, esto sí escribe. Tenemos una reacción horizontal de 10 que surge de la proyección sobre el eje de la barra. Vamos a tener acá una fuerza de 30 y acá una fuerza
de 10. Estos valores 30 y 10 surgen de calcular las reacciones de vínculo. Fíjense, si tomamos momento respecto del extremo izquierdo, yo dije que esto estaba a 2 metros, vamos a ponerlo. A ver. Acá tenemos 2 metros y acá tenemos 6 metros. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la barra tenía 8 metros de longitud? Entonces tenemos, esta fuerza nos genera momento, al igual que estas dos. Tenemos 40 por 2, ¿sí? Que es 80, tiene que ser igual a R por 8. Este es un par horario, este es un par antihorario, eso me da una fuerza de 10. Y por proyecciones en el eje perpendicular al de la barra, tenemos 10 para arriba, 40 para abajo, se equilibra con 30 más que ponemos acá. Bueno, ya tenemos ahora el cuerpo libre, la barra libre, bajo la acción de las fuerzas que actúan sobre ella. Vamos a trazar los diagramas de características. Entonces, en este caso los diagramas de características van a ser 3, el diagrama de esfuerzos normales, el diagrama de esfuerzos de corte y el diagrama de momento flexor. Vamos a analizar las relaciones características para cada uno de los diagramas. Esto es N, esto es Q, ¿sí? No pongo Q sub I porque en el plano tenemos un solo Q, ¿sí? Y M, que vendría a ser MX. Recuerden que habíamos visto que el par de ejes es un par de ejes con el eje Z solidario al eje de la barra apuntando hacia la izquierda y el eje Y perpendicular al eje de la barra. Si llega a haber algo que no queda claro, me interrumpen como deberían hacer siempre. No sé si lo hacen, pero lo deberían hacer, ¿sí? Bueno, ¿cómo hacíamos nosotros para definir el signo de los esfuerzos característicos? Y esta es la sección transversal en la que estoy analizando, y estoy analizando el esfuerzo normal, y este es el eje Z de la barra, ¿sí? Habíamos visto que por convención, la fuerza que le impone el signo al esfuerzo característico, porque el esfuerzo son las dos fuerzas, pero la que me interesa para el signo es la que actúa en la cara derecha, ¿sí? Esta es la fuerza que le impone el signo al esfuerzo normal, pero esta fuerza surge de reducir todas las fuerzas que están en la parte... Profesor, se escucha mucho ruido. No sé si es el micrófono de auriculares o algo por el estilo. No, tengo un micrófono de corbata. Ah, es eso, capaz que está frotando la ropa. ¿Ahora se oye mucho ruido? Se escucha bastante ruido. No sé si el resto lo escucha también. Sí, sí, profe, se Sí, escucha. sí, a todos. Ah, ¿sí? ¿Ahora? Ahí mejoró. Ahí mejoró. Bueno. ¿Ahora qué tal? Impecable. Ah, impecable, bárbaro. Bueno, les agradezco la observación, porque yo acá no tengo esa retroalimentación. Bárbaro. Bueno, volvamos a lo nuestro. Esto es el esfuerzo normal, un conjunto de dos fuerzas en la dirección del eje Z. Pero de esas dos, para saber el signo, tengo que mirar la que actúa en la cara derecha, ¿sí? Esta fuerza que actúa en la cara derecha, ¿sí?, es la componente en el eje de la barra de la resultante de reducir todas las fuerzas que actúan en la parte izquierda. Entonces, si yo quiero saber cuánto vale el esfuerzo normal, tendría que mirar la componente en la dirección del eje de la barra de todas las fuerzas que están a la izquierda. Y es lo que voy a hacer. Entonces,
Como regla general, para trazar diagramas de características en una barra, vamos a recorrer la barra de contramano. ¿Qué quiere decir de contramano? Que si el eje Z va de derecha a izquierda, yo voy a recorrer la barra de izquierda a derecha. ¿Está bien? Entonces, me paro en la primera sección que está a un infinitésimo pasando el apoyo. Y quiero ver qué pasa con el esfuerzo normal. Cuando yo me paro acá, acuérdense que yo voy a recorrer la barra de izquierda a derecha, o sea, de contramano, pero voy a mirar las fuerzas que actúan a la izquierda, o sea, si bien yo me dirijo hacia la derecha, voy a mirar las fuerzas por el espejito retrovisor. ¿Está bien? Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que encuentro yo en el espejito retrovisor de la dirección del eje Z? Cuando me paro acá, encuentro esta fuerza de 10. Pregunto, ¿esta fuerza de 10 es positiva o es negativa para la terna que estoy utilizando? Positiva. Es positiva. Entonces voy a llevar un segmento representativo en una determinada escala de 10. ¿Está bien? Ahora bien, no tenemos fuerza distribuida a lo largo de la barra. Como no tenemos fuerza distribuida, si recordamos que la derivada del esfuerzo normal respecto de la abscisa es igual a menos n, o n de z, ¿no es verdad? ¿Qué quiere decir? Que si, a q chica de z. Quiere decir entonces que si q de z, o sea, la carga distribuida en la dirección del eje de la barra, es igual a 0, el esfuerzo normal necesariamente va a ser uniforme. Entonces yo no necesito calcular más valores hasta llegar acá. ¿Por qué? Porque cuando llego acá encuentro una discontinuidad que es esta otra componente de 10. ¿Bien? Entonces voy a tener un valor uniforme. No sé. Y yo también lo voy a hacer acá. Hasta llegar acá, que es la aplicación de 10. Cuando yo me paro un infinitésimo después de la aplicación de la fuerza esta, y miro para atrás, No me escuchan bien. ¿qué es lo que voy a ver? Voy a ver esta fuerza de 10 y voy a ver también esta fuerza de 10. ¿Sí? La suma de estas dos, ¿cuánto me da? 0. Entonces llevo esto a 0. Entonces, el esfuerzo normal va a ser positivo. ¿Está bien? Porque lo estoy llevando para abajo. Y vamos a ver que cada vez que encuentro una fuerza en la dirección del eje de la barra, una fuerza concentrada, vamos a encontrar un salto en el diagrama de esfuerzo normal. Fíjense que acá encontramos esta fuerza de 10, por eso estuvo este salto de 10. Seguimos hasta que apareció otra fuerza concentrada, pero esta es negativa. Por lo tanto, tenemos un salto hacia lo negativo. ¿Está bien? A partir de acá, ¿sí? En todas estas secciones, ¿cuánto va a valer el esfuerzo normal? Si yo me paro en cualquiera de estas secciones donde tampoco tengo carga distribuida en la dirección del eje de la barra, ¿sí? Y miro para atrás, encuentro las dos fuerzas. Por lo tanto, el esfuerzo normal acá va a ser 0. En este extremo de barra no tengo ninguna fuerza en la dirección Z. Por lo tanto, sigue valiendo 0. Entonces la regla que podríamos llegar a recordar es que para trazar el diagrama de esfuerzos normales, ¿sí? Un extremo de barra sin carga axial aplicada va a tener esfuerzo normal nulo, como en el caso este. En cambio, si tenemos una fuerza aplicada, como es el caso de este extremo, vamos a tener que el valor del esfuerzo normal es igual al valor de la fuerza. Y siempre que tengamos una carga concentrada, vamos a tener en esa abscisa un salto, ¿sí? En la dirección de la fuerza. Fíjense. Entonces, acá tenemos una fuerza positiva, tenemos un salto positivo. Acá tenemos una fuerza negativa, tenemos un salto negativo. ¿Sí?
lo que se suele hacer es remarcar el signo y como esto es un diagrama cartesiano, se suele rayar en la dirección en que vamos a leer las ordenadas. O sea, esto que estoy haciendo no es algo decorativo, sino que marca en qué sentido, en qué dirección tengo que leer las ordenadas. ¿Por qué? Porque en algunos casos, cuando tenemos un pórtico, una estructura que tiene barras de distintas inclinaciones, a veces los diagramas se solapan, ¿sí? Y al solaparse tenemos que ver qué ordenada corresponde a cada barra y a cada diagrama. ¿Está bien? Bueno, me quedan 7 minutos. Todavía vamos a hacer el diagrama de corte. El corte tiene una ley de variación muy parecida, digamos, se rige por una relación diferencial muy parecida. ¿Cómo es la relación diferencial? Dice que la derivada del corte respecto de la abscisa es igual a menos Q sub I. O sea, que ahora voy a tener la carga distribuida en la dirección de I. Pero ¿cuánto vale Q sub I en nuestro caso? O sea, ¿cuánto vale la carga distribuida en la dirección perpendicular al eje de la barra? 0 también. Entonces, sabemos que si la carga distribuida en la dirección perpendicular al eje de la barra es igual a 0, el corte también va a tener que ser uniforme. Yo voy a tratar de cortar algún minutito antes de que se me termine la reunión, pero si por alguna razón se llegara a cortar, ni bien se corta nos volvemos a comunicar, a conectar. Recuerden cuál es la contraseña, porque seguramente se las va a volver a pedir, y espero que esta vez no me pida, no los ponga en sala de espera y me pida que los admita, ¿sí? Bien. Con el corte pasa algo parecido, pero ahora vamos a estar mirando qué es lo que pasa en el eje Y, no en el eje Z. Vemos que un infinitésimo después del apoyo, si miro para atrás, siempre recorro de izquierda a derecha, si miro para atrás voy a encontrar esta fuerza. ¿Esta fuerza tiene sentido positivo o negativo? Negativo. Es negativo. Por lo tanto, en una determinada escala que yo voy a elegir, voy a llevar un segmento representativo de estos 30 kilonewton negativos. Fíjense que estoy llevando valores positivos hacia abajo del eje y valores negativos hacia arriba del eje. Eso no es caprichoso, eso porque el sentido positivo del eje Y es hacia abajo y el negativo es hacia arriba. Entonces, el semiplano del eje para abajo es lo que voy a llamar semiplano positivo y el otro será negativo. Dijimos que como no tenemos carga uniforme, como no tenemos intensidad de carga distribuida, el corte va a ser también uniforme hasta acá. ¿Qué pasa acá? Y acá la carga dejó de ser continua y derivable. ¿Por qué? Porque apareció esta fuerza de 40. Entonces vamos a tener que ver en el diagrama un salto de 40. Ese salto va a tener, por un lado, 30 y 10 más. ¿Está bien? La intensidad del salto desde acá hasta acá en escala son 40 kilonewtons. Y seguimos de largo, porque en todas estas ordenadas, si miro para atrás, lo único que veo es la fuerza de 30 para arriba y la fuerza de 40 para abajo. En todas estas abscisas, lo único que veía era la fuerza negativa de 30. Por eso antes yo tenía todas estas ordenadas negativas. Ahora no. Ahora voy a tener todas ordenadas positivas hasta acá. Cuando llego acá, tengo el salto, debido a la reacción derecha de 10 kilonewton, que me cierra el diagrama. Entonces, esta parte del diagrama va a ser negativo. Juega lo que pueda jugar y Esta parte del diagrama será positivo. Y rayamos en el sentido de las ordenadas. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, se entiende, profe. Bárbaro. Bien, fíjense
que, bueno, en este caso tenemos dos signos distintos justamente porque tenemos una parte con fuerzas negativas y otra con fuerzas positivas. Ahora, ¿qué quiere decir? Porque fíjense, esta fuerza va para arriba y el salto lo tenemos desde acá para arriba. ¿Está bien? Si yo quisiera recorrer en el sentido del eje Z, tendría que hacer todo, pero al revés. O sea, para una fuerza negativa tendría que poner un salto positivo. Para una fuerza positiva tendría que poner un salto negativo. Y para una fuerza negativa tendría que poner un salto positivo. Pero, para no confundirnos, prefiero ir de contramano y poner los saltos, ¿sí?, en el sentido que voy encontrando las fuerzas. Bueno, me quedan 2 minutos y monedas. Voy a cerrar la sesión y volver a conectar, ¿sí? Corto y conecto. ¿Me oyen ahora? Sí, sí. Sí, profe. Bueno, bárbaro. Bien, en el diagrama de momento flexor, antes de pasar al diagrama de momento flexor, ¿qué significa una ordenada como esta? ¿O qué significa una ordenada como esta? ¿O qué significa una ordenada como esta? Vea, una ordenada como esta de acá significa que en esta sección tenemos un esfuerzo normal positivo, quiere decir que esta fuerza de acá tiene sentido positivo, por lo tanto esta será opuesta, y la intensidad es de 10 kilonewtons. Tenemos un esfuerzo normal de 10 kilonewtons. Cuando las fuerzas, ¿sí?, son de esta forma, o sea que las dos se miran, ¿sí?, decimos que el esfuerzo es de tracción. Caso opuesto, que no lo voy a dibujar acá, sería compresión. Es una convención eso. Llamamos tracción cuando las fuerzas tironean de la barra. Fíjense que esta fuerza está tironeando de la parte derecha, mientras que esta otra está tironeando de la parte izquierda. Una ordenada como esta, en el diagrama de corte, significa, como es negativa, la fuerza que le da el signo va a tener que ser opuesta al sentido positivo del eje Y. Por lo tanto, en la cara izquierda habrá una para abajo. El valor de estas fuerzas será de, no puse 30 y esto es 10. De todos modos, esto hay que hacerlo en escala, ¿no es verdad? Entonces, acá tendríamos un corte negativo de 30, mientras que en una ordenada como esta, estaríamos teniendo un corte positivo de 10. ¿Bien? Eso es lo que nos da el signo. Nos permite ver cuál es el sentido de las fuerzas que actúan a uno y otro lado de la sección transversal. Por último, vamos a trazar el diagrama de momento flexor. De vuelta, cortamos a un infinitésimo y tomamos momentos respecto a este punto de todas las fuerzas que están a la izquierda. Pero ¿qué pasa? Estas fuerzas concurren a este punto porque estamos ahí. Entonces el momento flexor va a valer 0. ¿Está bien? En este punto de acá, si quiero calcular el momento flexor, tendría que tomar ahora momentos respecto de este punto de las fuerzas que actúan a la izquierda. ¿No es verdad? ¿Por qué? Porque las fuerzas que actúan a la izquierda, ¿sí?, son las que me van a dar el par de reducción, ¿sí?, a la parte derecha, que es justamente la que le da el signo. Entonces, como esta fuerza no genera momento, la única que genera es esta, y el momento flexor va a ser positivo, porque va de I a Z,
y vale 30 por 2. O sea, en una determinada escala llevaremos un segmento representativo de 60 kilonewton metro. ¿Cómo es la relación diferencial? Dijimos que la derivada del momento respecto de z es igual al corte, ¿no es verdad? Quiere decir entonces que si el corte es uniforme, el momento tiene que ser de un grado más, tiene que ser lineal. Entonces, si es lineal, necesito conocer dos valores, y esos dos valores son los que tenemos acá. Esto es una recta. Por otro lado, en esta parte, ¿sí?, el corte sigue siendo uniforme. Por lo tanto, el momento también va a ser lineal. Acá, en esta sección, sigue valiendo 30 por 2. Pero acá, en este otro extremo, o bien tomo 30 por 8, ¿sí?, menos 40 por 6. Fíjense que 30 por 8 es 240 y 40... sí, y 40 por 6 también es 240, pero este me da un par horario y este me da un par antihorario, con lo que el momento acá vale 0. Tengo dos valores, puedo trazar la recta. Este es el diagrama de momento flexor. Con las relaciones diferenciales podemos mirar un montón de cosas. Por ejemplo, el corte, ¿sí?, es la derivada del momento. Geométricamente, la derivada de una función es la pendiente de la tangente, ¿no es verdad? Por lo tanto, yo sé que la pendiente de la tangente de esta recta tiene que ser igual a menos 30. Fíjense que 60 dividido 2 es igual a 30. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa? Cuando yo avanzo 1 en el sentido de z, cuando tengo un incremento, tengo un decremento, ¿sí?, del momento flexor. Y eso es lo que me está dando la pendiente. Esta es una pendiente negativa. Mientras que acá, la pendiente de esta recta tiene que ser 10 positivo. Fíjense que cuando avanzamos, cuando tenemos un incremento positivo en la z, tenemos un incremento positivo del momento flexor. ¿Y cuánto vale la pendiente de esta recta? 60 dividido 6, o sea, 10. Otra cosa que podemos llegar a ver es que la variación, porque fíjense que así como hemos escrito esto, ¿sí?, esto lo podríamos haber escrito de otra manera, que diferencial de m es igual a q diferencial de z, y si integramos en ambos miembros, ¿qué vamos a tener? Acá vamos a tener la variación del momento flexor, y acá vamos a tener el área del diagrama de corte. ¿No es verdad? Fíjense que la variación del momento flexor varió de acá a acá, ¿cuánto? 60 kilonewton metro. Y el área de esta parte del diagrama es igual a 10 por 6, que es 60 kilonewton metro. O sea que se cumple la relación diferencial. Por otro lado, acá vamos a tener una variación negativa, porque va de 60 a 0, desde menos 60, y el área de este rectángulo va a ser igual a 30, o mejor dicho, a menos 30 por 2, que es menos 60, y es lo que me lleva el diagrama a 0. O sea, ven ustedes que las relaciones diferenciales se cumplen, ¿sí?, y, digamos, tenemos una interpretación geométrica para ellos también. O sea, tenemos un montón de formas de chequear si hemos trazado bien. A ver, que tengo que admitir aquí. Tenemos varias formas de chequear si un diagrama está bien trazado o no. Nuevamente, trazamos, siempre tenemos que trazar en la dirección perpendicular al eje de la barra, ¿sí? Profe, ¿le paso una consulta? Por supuesto. Entonces, siempre que el corte sea negativo, en esa sección la pendiente del momento va a ser negativa y si es positivo, la pendiente va a ser positiva, ¿no?
Exactamente, esto es lo que está gritando esta relación. Perfecto, gracias. Bueno, en el plano tenemos 3 diagramas solamente, ¿sí? Que son el diagrama de esfuerzo normal, el de corte y el de momento flexor. En este caso hemos resuelto los 3 diagramas. ¿Qué quiere decir una ordenada como esta? De vuelta. Quiere decir, mirando el diagrama de momento flexor, en principio, que en esta cara voy a tener un par horario positivo. ¿Por qué? Porque el signo del diagrama es positivo. Por lo tanto, acá voy a tener un par antihorario. Estos dos son el momento flexor. ¿Y cuál es el momento de estos dos pares? 60 kilonewton por metro. ¿Bien? ¿Alguna duda acerca de esto? Si no, paso a otro ejemplo. Bien. De todos modos, ahora estamos haciendo ejercicios muy simples. Después vamos a hacer alguno más complicado y posiblemente surjan dudas. Porque justamente cuando surgen dudas es cuanto más se aprende. Vamos a ver otro caso de estado de carga. Supongamos ahora que tenemos nuevamente la viga, pero bajo la acción de un par. Lo ponemos en cualquier lado el par, por ejemplo, acá, en la mitad. Bueno, la mitad justamente no es cualquier lado, pero vamos a suponer que es un par de 80. Supongo que nuevamente la viga es simplemente apoyada, o sea, no voy a hacer el análisis cinemático, porque ya la viga simplemente apoyada. Si la normal no contiene al punto, ya sabemos que el sistema es cinemáticamente invariable. Si tenemos una viga de 8 metros de longitud, ¿sí? 8 metros. Este es el eje Z, este es el eje Y. Esa convención la seguimos teniendo. ¿Cuánto van a valer las reacciones de vínculo externo? Pregunto, ¿va a haber una reacción en la dirección del eje Z? No. No. Tiene que haber, digamos, si hubiese una reacción del eje Z, no hay carga en la barra que la equilibre, por lo tanto necesariamente tiene que ser igual a 0. Vamos a ver qué pasa en el eje Y. Para eso vamos a borrar los apoyos para poner en evidencia las reacciones. Fíjense, la la barra está bajo la acción de un par. Si yo quiero equilibrar un par, tengo que aplicar otro par opuesto, ¿no es verdad? Si el par es de 80 kN, horario, tengo que generar un par de 80 kN antihorario. Si la distancia es 8 metros, ¿cuál tiene que ser la intensidad de las fuerzas del par? 10. 10, correcto. Entonces, voy a poner una fuerza acá de 10 y voy a poner acá una fuerza acá también de 10. ¿Cuál va para abajo y cuál va para arriba? La de la derecha va para abajo. Perdón, para arriba. Y la de... Ahora sí. La derecha va para arriba, la de la izquierda va para abajo. Entonces, estas dos generan una cupla antihoraria que equilibra el par que es horario. Y dijimos que las fuerzas tienen una intensidad de 10 kilonewtons. ¿Está bien? Bueno, lo que queda ahora por hacer, ahora que ya tenemos el diagrama
de cuerpo libre equilibrado, vamos a trazar los diagramas de características. El más fácil de trazar va a ser el diagrama de fuerzas normales. Porque esto es el diagrama de fuerzas normales. Para cualquier sección que nosotros elijamos, ¿sí?, a lo largo de la barra, el esfuerzo normal es nulo. ¿Está bien? Vamos a trazar entonces el diagrama de corte. Teníamos, ¿se acuerdan cómo trazábamos el corte? Vamos a ver, esto era derivada de n respecto de z es igual a menos q sub z. ¿Sí? No hay q sub z, o sea, si el q sub z es igual a 0, esto tiene que ser uniforme. ¿Está bien? En este caso es uniformemente nulo. ¿Bien? Ahora, la derivada de q respecto de z es igual a menos q sub i es el eje este. Entonces, ¿cuánto vale el corte acá? A ver, ustedes están en condiciones de decírmelo ya. ¿Cuánto vale el corte en este extremo? ¿Son 10 kilonewton? 10 kilonewton. Pregunto, ¿positivo o negativo? Positivo. Positivo, muy bien. ¿Por qué? Porque esta fuerza tiene la dirección positiva del eje Z. Entonces, en una determinada escala lleva un segmento representativo de estos 10 kilonewtons. ¿Está bien? Sigo recorriendo la barra, buscando fuerzas de la dirección I. ¿Está bien? ¿Y qué encuentro? Que no hay ninguna más que esta. ¿Está bien? Por otro lado, ¿cuánto vale Q sub I? Q sub I es igual a 0. Si Q chica sub I es igual a 0, ¿qué forma tiene que tener Q grande? Tiene que ser uniforme, tiene que ser constante, ¿sí? Por lo tanto, para toda la barra, yo estoy trazando esto, por supuesto, a mano alzada, ¿no? Esto hay que hacerlo en escala, con regla, lápiz, o en AutoCAD, no sé, los que trabajan con computadora. Cuando llegamos acá, encontramos el salto debido a la otra reacción de vínculo. Entonces, el corte va a ser positivo y uniforme a lo largo de toda la barra. ¿Por qué ahora el corte es totalmente uniforme a lo largo de todas las secciones y antes no? Porque antes teníamos una fuerza, ¿sí? Y cuando analizamos corte, cuando analizamos esfuerzo normal, lo que buscamos son fuerzas. Pero acá no hay fuerzas, esto es un par. ¿Está bien? El par se representa por un vector perpendicular al eje de la barra. ¿Bien? Bien. Pregunto, ¿qué hubiera pasado con el diagrama de corte si el par de 80, en lugar de estar ubicado acá en el medio, hubiese estado ubicado acá? ¿Sí? Entre la mitad y el extremo, o sea, 3/4 partes. ¿Qué les parece? ¿Cómo se hubiera modificado el diagrama de corte? ¿No sería más grande? Hubiese tenido una No hubiera pendiente. influido en nada, profe. ¿Cómo? Hubiese cambiado las fuerzas, las reacciones de vínculo y hubiese A ver, sido vamos a ver si hubieran cambiado las reacciones de vínculo. Si en lugar de tener el par acá, tengo el par acá, tengo un par de 80. Para equilibrar un par de 80, tengo que agregarle un par opuesto de 80 también. Entonces, ¿cuánto van a valer las reacciones de vínculo? No, valen igual. 10 de vuelta. vale lo mismo, sí. Quiere decir que para cualquier posición que tenga el par dentro de esta barra rígida, las reacciones de vínculo no se van a modificar, por lo tanto el diagrama de corte va a ser siempre el mismo. ¿Está bien? Entonces tenemos extremo de barra con fuerza aplicada, salto.
extremo de barra con fuerza aplicada, salto en la dirección de la fuerza. Bien, pero el par, no puedo identificarlo, o sea, no puedo identificar la ubicación del par en un diagrama de corte. Sin embargo, sí puedo ubicar una fuerza en el diagrama de corte, o sea, una carga concentrada sí la puedo ubicar, porque en correspondencia de ella, por un lado tengo un salto en el diagrama de corte, y por otro lado tengo un cambio de pendiente en el diagrama de momento. Entonces, si yo veo esto, me doy cuenta enseguida de que acá en esta sección necesariamente tiene que haber una fuerza transversal. Y por otro lado, mirando el diagrama de fuerzas normales, me doy cuenta que en esta sección tengo que tener una fuerza aplicada de dirección axial. ¿Se ve eso? Sí, sí. Bueno, vamos a trazar ahora el diagrama de momento flexor. Vamos a escribir la relación diferencial que vincula el momento flexor y el corte. ¿Qué vemos? Que la derivada del momento flexor, ¿sí?, es el corte, por lo tanto, la pendiente de la tangente al diagrama de momento viene dada en valor y signo por el diagrama de corte. Quiere decir que vamos a tener un diagrama de momento, ¿sí? Primero, si el corte es uniforme, el momento tiene que ser lineal, ¿no es verdad? Porque tiene que tener un grado más para que al derivarlo me dé una función uniforme. Y por otro lado, vamos a ver qué es lo que pasa. Acá tenemos, tiene que tener la misma inclinación. En este extremo, ¿cuánto vale el momento flexor? 0. 0. ¿Y en este otro? También 0. 0 también. Recuerden entonces, extremo de barra sin par aplicado, momento flexor igual a 0. ¿Está bien? Entonces vamos a trazar un diagrama con una pendiente que valga justamente 10. En una determinada escala, bueno, acá tenemos el par en esta sección, voy a llevar acá la inclinación, la pendiente de esta recta es positiva, por lo que habíamos dicho. Yo avanzo en Z y avanzo en Y. Por lo tanto, esta inclinación es positiva. Ahora bien, eso hasta acá, hasta un infinitésimo antes. ¿Cuánto vale este valor? Este valor va a ser negativo, ¿sí?, el valor del momento flexor un infinitésimo antes de que aplique el par. Va a valer el momento de todas las fuerzas de la izquierda respecto de esta sección. O sea que va a valer 10 por, si está en la mitad, 4. Entonces va a valer menos 40. Un infinitésimo después, acá, cuando yo tomo momentos de todo lo que tengo en el retrovisor, tengo, de vuelta, 10 por 4 negativo, menos 40, más 80. Porque ahora en el espejito veo el par también. Por lo tanto, ahora voy a tener un salto de 80. Desde acá hasta acá hay 80. Desde acá hasta acá hay 40. Y cierro el diagrama. Así. Esta parte va a ser positiva. Vamos a ver entonces que la pendiente del diagrama de momento es igual al corte, porque fíjense que todas las pendientes para cualquier sección que elijamos, ¿sí?, son pendientes de 10, porque es 40 dividido 4, ¿no es verdad? 40 dividido 4, eso es 10.
Por otro lado vemos, extremo de barra sin par aplicado, el momento flexor es 0. Y en la sección donde sí tengo el par aplicado, voy a tener en correspondencia un salto, ¿sí? cuya digamos, la intensidad del salto va a ser igual al momento del par. Porque acá tenemos 40 también. Quiere decir que nosotros vinimos, a medida que nosotros caminábamos de contramano por la viga, teníamos fuerza por una distancia que se incrementaba linealmente, por lo tanto se incrementó el momento negativo. Después encontramos un brusco salto, ahí es donde la carga perdió continuidad. Y por eso estoy tomando 2 intervalos y no tomo uno solo. Bien, entonces, cuando me paro en esta sección que está ligeramente a la derecha del par y miro para atrás, ahora ya voy a tener más 40. ¿Por qué? Porque tengo 10 por 4 negativo más 80 positivo. Entonces tengo menos 40 más 80 me da 40 positivo. A partir de ahí lo que sigo viendo es, por un lado el par, que está siempre, a partir de ahora lo voy a ver todo el tiempo, ¿sí? En la parte de atrás. Pero por otro lado, sigo incrementando de la misma forma el momento de esta fuerza de 10, que cada vez está más lejos del centro de momento, hasta que llegué acá. Cuando llegué acá, voy a tener 10 por 8, 80 negativo, más 80 positivo, llegó un momento nulo. ¿Se entendió? Les comento que ver cómo hace otra persona, ver cómo otra persona traza diagramas de características, a lo sumo nos puede llevar a entender cómo se traza un diagrama de características. Ahora, si queremos saber hacer diagramas de características, tenemos que hacerlo nosotros, ¿sí? Porque si no, vamos a entender qué es lo que hizo el otro. Ah, sí, lo entendí. Pero cuando nosotros lo queremos hacer, ¿sí? Surgen dudas. Hubiera tenido un salto, pusieron acá. Mayra. ¿Qué quiso decir con hubiera tenido un salto, Mayra? No le oigo, tiene que conectar el micrófono y hablar. No, creo que era una respuesta de lo que habías hecho antes cuando decías Ah, de está bien, yo no veo la pantalla de chat. Cada tanto me aparece un numerito que tengo un chat o 2 o lo que fuere. Por eso yo les digo, si tienen una duda, no la escriban, ¿sí? Mejor conecten el micrófono, interrúpanme, si para eso está la clase. O sea, si toda esta clase fuese meramente expositiva, la grabo y se terminó, o estudian de un libro y listo. La ventaja que tiene, por supuesto que las clases presenciales son bastante más ricas, pero por lo menos aprovechemos que es una clase, digamos, en simultáneo. No, mi conexión a internet es mala y es una respuesta a lo anterior, no tengo audio. Qué macana. La verdad que lo lamento, porque yo sé lo que es tener una conexión de porquería de internet. La conexión mía en este momento, en forma absolutamente milagrosa, y no sé por cuánto tiempo, está funcionando. Pero hoy a la tarde, que tipo entre las 3 y las 6, se me debe haber cortado 5 veces, 4 veces. Se cortaba, estaba 2 o 3 minutos y volvía a conectarse. Es una pesadilla. Bueno, hemos trazado 2 diagramas, para una carga concentrada y para un par. ¿Hasta acá alguna duda? Miren que las tengo acá, las hojas, o sea que en cualquier momento todavía puedo... Esta es la ventaja que no tiene el pizarrón. El pizarrón borramos y chau, después hay que volver a escribir. Acá tengo las hojas escritas, o sea que cualquier duda que si después dice, pero sin embargo en el diagrama de corte yo vi que, bueno, me avisan y volvemos a usar la hojita.
Bueno, ya vimos carga concentrada, vimos par concentrado. ¿Qué pasa si la barra con la que trabajamos se encuentra bajo la acción de una fuerza distribuida? En particular, una fuerza uniformemente distribuida. Esta fuerza de intensidad Q actúa hacia abajo, ¿sí?, sobre nuestra barra de intensidad de longitud L. Bueno, partamos de la base de que la viga es simplemente apoyada. Sí, a ver, acá tengo alguien esperando. Supongamos que tengo la viga simplemente apoyada, pero no voy a poner los vínculos para no tener que ponerlos y borrarlos. Esto puede generar algún tipo de prurito, porque ustedes podrían llegar a decir, pero cuando me explican diagramas de características, me lo dan con una viga simplemente apoyada, pero cuando me lo toman, me toman empotramientos, viga simplemente apoyada, los apoyos a veces no están en los extremos, sino que es una viga con voladizos. Esto es juego sucio, porque me interrogan cosas que no me enseñaron. Entonces, antes de que me pongan en esa situación incómoda, les voy a decir. Estos son los diagramas de característica que nosotros hicimos, ¿sí? Estos dos diagramas de característica que hemos hecho, y todos los que vamos a hacer ahora, mientras estemos aprendiendo, los estamos haciendo sobre un diagrama de cuerpo libre. O sea que nosotros no sabemos si esta fuerza de 10, ¿sí?, es una fuerza activa o una fuerza reactiva. ¿Está bien? Porque ¿qué hubiese pasado si hubiéramos puesto solamente, si hubiera puesto yo acá un apoyo, ¿sí?, un apoyo móvil, y acá pongo una fuerza de 10? ¿Está bien? ¿Cuánto valdría la reacción del apoyo móvil en ese caso? Y en ese caso creo que 0 porque ahí hay Claro. otra fuerza de 40. Y porque si esta fuerza, esta fuerza, esta fuerza, esta fuerza y esta fuerza, ¿sí?, configuran un sistema equivalente a un sistema nulo, ahora le puedo poner todos los apoyos que quiera, pero las reacciones de vínculo tienen necesariamente que ser 0, porque si no, en lugar de equilibrar estaría rompiendo el equilibrio. ¿Está bien? Entonces, fíjense que nosotros lo que estamos haciendo es aprender a trazar diagramas de características en cuerpos libres. ¿Está bien? El hecho de que hayamos puesto una barra simplemente apoyada, bueno, es porque en algún lado tiene que aparecer fuerza, y para saber que la estructura sobre la que trabajamos está en equilibrio. Entonces, además, estos son casos muy simples. Después vamos a tener una estructura que tenga un estado de carga más complicado. Entonces ahí vamos a necesitar generar las reacciones de vínculo para que el sistema esté en equilibrio, y recién después proceder a trazar los diagramas de fuerzas característicos. Volviendo al tema de antes, les pregunto, si ustedes tuvieran que dimensionar esta barra, ¿sí?, ¿qué sección elegirían? Y la mayor. ¿Y cuál es esa? La del momento Exacto. máximo. Fíjense que en la fuerza donde está aplicada la carga, tenemos el máximo valor del esfuerzo normal, a pesar de que en todas estas también tenemos ese valor de esfuerzo normal. Por otro lado, tenemos el máximo valor del corte, a pesar de que hay otras también. Pero en esta sección, además, tenemos el máximo valor del momento flexor. Y no hay ninguna otra que tenga un momento flexor tan grande como esta. Quiere decir que esta sección es la que llamamos sección más desfavorable, ¿sí?, porque es la que viene soportando los mayores esfuerzos. Si yo quisiera dimensionar para otra sección, una sección inclusive que esté por acá, se bancaría perfectamente el esfuerzo normal y el corte, pero no se bancaría el momento flexor, porque yo la estaría dimensionando para un par
flexor de 30, ¿sí? Y resulta que hay secciones que tienen par flexor mayores a 30. ¿Bien? Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? 3 minutos en esta... Antes de pasar a la viga simplemente apoyada bajo la acción, en realidad a la viga, ¿sí? Bajo la acción de la carga distribuida, vamos a cortar y empezar. Pero antes, rápidamente les pregunto, ¿hay fuerza horizontal acá? No. 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 Las fuerzas verticales, y esto es L, que son 8 metros, ¿sí? ¿Cuánto van a valer las reacciones de vínculo? Y depende de lo que valga Q. Q por 8 sobre 2. Q por L sobre 2. Exactamente. Las reacciones de vínculo van a ser ambas verticales y valen Q por L. Bueno, acá puse L mayúscula sobre 2. Y esta Q por L sobre 2. Bueno, ahora me despido atentamente y arrancamos enseguida de vuelta, ¿sí? Acuérdense cuál es el número del password. 047467. Ya tenemos la carga de intensidad Q, ¿sí? Tenemos las reacciones de vínculo calculadas, o sea, tenemos un cuerpo libre bajo la acción de dos fuerzas concentradas que valen cada una QL sobre 2, y por otro lado, una carga distribuida a lo largo de toda la barra de longitud L que tiene intensidad Q. Y esfuerzo normal nulo. Derivada de n respecto de z igual menos qz, diagrama de corte. ¿Qué ley de variación va a tener el corte? Les comento que Claudio sabe cuál es la ley de variación del corte, y yo creo que también la sé. Lo que queremos es que resolvamos todos juntos esto. Por eso es bueno que vayamos respondiendo estas preguntas, porque esto es un tema netamente práctico. Lineal o ¿Cómo? ¿Perdón? Variación uniforme, profe. A ver, ¿qué ley de variación tiene Q sub I? Uniforme. Q sub I no cabe duda que es uniforme. Si Q sub I es uniforme, ¿cómo tiene que ser el corte? Lineal. El corte tiene que ser lineal. ¿Se entendió por qué? Porque la derivada de una función lineal me va a dar una función uniforme. Bien. ¿Cuánto vale el corte? Acá en el extremo izquierdo. Valor y signo. ¿Cuántos valores necesito calcular? QL Q sobre por 2. L ¿no? sobre 2. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. No, negativo, negativo, porque apunta para arriba. Negativo, negativo, porque el I apunta hacia abajo y la fuerza esta apunta hacia arriba. Por lo tanto, en alguna escala, llevaré acá un valor que valga Q por L sobre 2. ¿Cuántos valores necesito calcular para poder trazar una función lineal? 2. 2, ¿no es verdad? ¿Cuánto vale el corte acá, en este otro extremo? Q por L sobre 2. Q por L sobre 2, para arriba también, Para abajo. para abajo. ¿Entienden todos por qué a la izquierda es para arriba y por qué ahora es para abajo?
No sean tímidos, si no entienden, pregunten por qué es para abajo. Así me dan la No. posibilidad de contestar también. Sí, no, a mí no me quedó claro. A usted no le quedó claro. Mire, si nosotros vamos caminando como siempre de contramano por el eje Z, ya lo tenía acá dibujado. Y Z. Cuando nos paramos acá, vamos a ver la fuerza esta para arriba. A medida que empezamos a caminar por el eje Z y nos alejamos de este punto, vamos a ver esta fuerza más pedacitos, ¿sí?, cada vez más grandes de fuerza distribuida. Si me paro por acá, ¿sí?, voy a ver la fuerza esta que va para arriba, pero además voy a encontrar la resultante de este pedazo de carga que va para abajo. ¿Bien? Pregunto, si me parara justo acá en la mitad de la viga, ¿sí?, ¿cuánto valdría el corte ahí? 0. 0. Sí. Vamos a ver, voy a juntar esto con esto para trazarlo lineal y veo que acá vale 0 en la mitad. Vamos a ver si es verdad. Si yo me paro acá y miro para la izquierda, como siempre, voy de contramano mirando por los retrovisores, voy a encontrar esta fuerza, la reacción de vínculo, que vale Q por L sobre 2 hacia arriba. Y voy a encontrar la resultante de la mitad de la carga distribuida que va para abajo. ¿Y cuánto vale el área de esta parte de la carga distribuida? Vale Q por L sobre. L sobre L 2. sobre sobre 2. 2. Entonces tengo QL sobre 2 para arriba, QL sobre 2 para abajo, se anula. Si sigo caminando, esta sigue siendo constante, pero cada vez voy a tener más carga distribuida para considerar, por eso sigue aumentando linealmente. Cuando llegué acá abajo, tengo Q por L sobre 2 para arriba y Q por L para abajo. Por lo tanto, voy a cerrar el diagrama con la otra reacción, que es Q por L sobre 2. ¿Se entiende eso? Entonces, acá tengo un diagrama negativo, acá tengo un diagrama positivo, y voy a rayar el diagrama perpendicularmente al eje de la barra. ¿Qué quiere decir, ¿sí?, una ordenada como esta de acá? Que el esfuerzo de corte va a ser negativo. Si es negativo, esta fuerza de acá, ¿va para arriba o para abajo? Arriba. Va para arriba. Discúlpenme que yo les pregunte 100 veces lo mismo, ¿sí?, porque es una manera de incorporarlo esto. Esta otra va a ir para abajo. Eso sería un corte negativo. Ahora, si yo elijo, ¿y qué valor va a tener? Y va a tener el valor de este segmento multiplicado por la escala. Qué sé yo, si esto es Q por L sobre 2, y esto es justo la mitad de esto, será Q por L sobre 4. Pero ¿qué pasa si me paro acá? Si me paro ahí, voy a tener algo parecido, pero no igual. Porque ahora el corte es positivo. Entonces esta fuerza va a estar apuntando para abajo y esta otra para arriba. Esa es la interpretación que hacemos nosotros del diagrama de corte. O sea, nos permite saber en las infinitas secciones de la barra qué pasa con el corte, o sea, qué valor tiene. Si yo elijo esta de acá, vengo, leo la ordenada correspondiente, veo el signo y sé cómo es el corte en esa sección. ¿Bien? Ahora vamos a ver un método práctico para trazar el diagrama de momento flexor. Trazamos el eje. Pregunto, ¿cuánto vale el momento flexor en esta sección? 0. 0. 0. ¿Por qué? Porque es un extremo de barra sin par aplicado. Entonces acá
el momento de todas las fuerzas que están a la izquierda es 0, porque es esta fuerza por esta distancia y esta fuerza que vale 0, ¿sí? por esa distancia también. ¿Y acá cuánto vale el momento flexor? También cero. Cero también. También vale 0. Vamos a escribir la relación diferencial. Derivada del momento flexor respecto de la abscisa es igual al valor del corte. ¿Está bien? Si el corte es lineal, ¿qué ley de variación va a tener el momento flexor? Cuadrático. Cuadrático. Quiere decir que lo que vamos a hacer ahora es trazar una parábola. Bien. Vamos a aprender algunas características. Yo les voy a explicar cómo se traza, pero medio les voy a dar una receta de cocina. ¿Sí? Voy a decirle, amigas, se paran acá, trazan una pendiente de esta dirección, etcétera, etcétera, y ustedes van a trazar convenientemente el diagrama. Pero hay ciertas cosas, ¿sí?, que es importante saber. Por ejemplo, las tangentes extremas a una parábola se cortan en la mitad de la luz del tramo cargado. Por ejemplo, si yo voy a tener si este es el tramo que estoy analizando, la tangente al diagrama de momentos en este punto y la tangente al diagrama de momentos en este punto se van a cortar sobre esta recta, que es la mitad del tramo. Ahora, ¿cómo hago yo para determinar las tangentes? ¿Sí? La tangente es delta I sobre delta X. O sea, perdón, es delta I sobre delta Z. Quiere decir que yo tendría que avanzar 1 en la escala de longitud, ¿sí?, y subir Q por L sobre 2 en la escala de corte. ¿Está bien? Esto lo hago, este valor QL sobre 2, yo mido el número acá, pero lo trazo en la escala de momentos que me elijo yo. O sea, acá Q por L sobre 2 vale tantos centímetros. Ahora digo, Q por L sobre 2 dividido 1. ¿Sí? Elijo yo cuál va a ser la escala que quiero. Entonces, con eso, vamos a hacerlo un poquito más chiquito, ¿sí? Voy a tener una pendiente que va a ser así. Como yo sé que las tangentes extremas de una parábola se cortan en la mitad de la luz, yo sé que por este punto pasa la pendiente de la otra. Por lo tanto, la otra parábola, la otra tangente extrema será esta. Estas dos rectas que estoy dibujando acá son tangentes a la parábola que yo quiero trazar. ¿Se entendió esto? Sí. ¿Por qué Bien. tomaste una unidad Esto es para muy la izquierda? difícil. ¿Perdón? ¿Por qué tomaste una unidad hacia la izquierda? Porque yo tengo un incremento positivo, ¿sí?, de las abscisas, porque a la larga, delta M sobre delta Z es igual a Q. ¿No es verdad? Sí. Entonces, la variación, porque fíjense que esta es la variación de M. Si delta Z es igual a 1, si delta Z es igual a 1, que es lo que estoy haciendo acá, la variación del momento flexor tiene que ser igual al valor del corte. Entonces pongo el valor... Está. Ahí lo vi ¿Está bien? clarito. Ahí lo vi clarito, gracias. Bueno, me alegro, gracias. Bueno, esto es muy difícil. Entonces vamos a usar un método, les vuelvo a decir, una receta de cocina, pero que es muy fácil. Y consiste en lo siguiente. Asómbrense. El momento máximo en la mitad del tramo vale Q por L cuadrado sobre 8. M máximo es igual a Q por L cuadrado sobre 8. Ustedes pueden llegar a decirme, ¿y vos querés que yo me crea eso? Entonces vamos a calcularlo. Vamos a ver cuánto vale el momento máximo
en la mitad ¿cuánto vale el momento en la mitad del tramo? Entonces yo, si estoy en la mitad del tramo, acá, en la mitad de la barra, tengo que considerar el momento de esta fuerza, ¿sí?, respecto a este punto, y el momento de esta fuerza distribuida, de este pedacito solamente, porque tengo que tomar lo que está a la izquierda, también respecto a este punto. El momento de la reacción de vínculo, ¿alguien me puede decir cuánto vale respecto a este punto? Q por L. No se ve bien, ahora se ven. Pero es ¿Cómo? Q por L sobre 2 por L sobre 2. Exactamente. Q por L sobre 2 por L sobre 2, o sea, Q por L cuadrado sobre 4. ¿Sí? Ese es el valor de esto. Y el momento de esta fuerza, ¿sí?, ¿cuánto va a valer respecto a este punto? ¿Cuánto vale la resultante de este tramo de fuerza distribuida? Q por L sobre 2. Q por L sobre 2. Muy bien. Esa fuerza vendría Pero a tener aplicado una a resultante acá, ¿no? L ¿Verdad? sobre 4. Pero, o sea, acá tengo Q por L sobre 2 por L. O sea, Q por L cuadrado sobre 2. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver, me parece que dije algo mal. Acá L tengo sobre Q por 4. L Porque sobre no 2 es por L, L profe. sobre 2. Acá tengo Q por L sobre 2 por L sobre 2 y QL cuadrado sobre 4. Pero ¿por quién tengo que multiplicar esta fuerza? ¿Por esta distancia? No, es Q por L sobre 4. Q por... Ay, me enchalé. A ver. No es no es Esta, Q por L sobre 2 y después por L sobre 4. exactamente, es Q por L sobre 2. Esta vale Q por L sobre 2. Y esta distancia de acá es L sobre 4. Entonces, lo que me va a quedar es Q por L cuadrado sobre 8. O sea que es igual a Q por L cuadrado por un cuarto menos un octavo. Y un cuarto menos un octavo es un octavo. Entonces esto es igual a QL cuadrado sobre 8, que es lo que tenemos escrito acá. ¿Bien? Bueno, el método para trazar fácilmente la parábola es lo siguiente. A este valor lo llamamos flecha, a QL cuadrado sobre 8. Y lo llevamos acá una vez y lo llevamos acá una vez más. Esto que tengo acá es Q por L cuadrado sobre 4. ¿Está bien? Q por L cuadrado sobre 4 es 2 veces QL cuadrado sobre 8. Me quedó horrible esto. No entendí esa parte, profe. ¿No es el momento máximo era Q por L cuadrado sobre 8? Q por L cuadrado sobre 8 lo llevo una vez y 2 veces. Entonces yo sé que si no tracé nada de esto, en este punto de acá se van a cortar las dos tangentes extremas. Si yo no, yo les dije, trazo esto, pero esto es muy difícil. Entonces me olvido, lo borro todo esto. ¿Bien? Y llevo Q por L cuadrado sobre 8 una vez, Q por L cuadrado sobre 8 lo llamo flecha. Llevo una vez la flecha y otra vez más la flecha. En este punto, en la mitad de la viga, es donde sé que se cortan las tangentes extremas. Entonces, con esto, uno acá y uno acá. ¿Está bien? Eso es independiente de que hagas el primer método que explicaste o ya saber el Sí, valor de no la uso flecha. esto, no uso Ah, esto. está. Eso era,
Yo les tengo que dar varias herramientas, porque esto es general, esto es para encontrar la tangente extrema de parábolas, de curvas cúbicas, de curvas de noveno grado, eso siempre es así. Es esto por esto. O sea, esto dividido esto es la pendiente de la tangente. ¿Está bien? En este caso, el corte sobre la abscisa, ¿sí?, me da eso. El corte en escala de momento. Bien, ya obtuve las tangentes extremas. Ahora voy a voy a hacer un método artesanal. Voy a dividir cada una de estas dos tangentes, ¿sí?, en igual número de segmentos de igual longitud entre sí. Por ejemplo, esta la voy a dividir en 4. Ahí estoy en la mitad, más o menos. De ahí la dividí en 4. Estos 4 segmentos tienen que ser iguales entre sí. Y acá hago algo análogo. Tengo 4 segmentos de igual longitud. Estos no tienen por qué ser, en este caso particular son todos iguales entre sí, pero a veces podría darse el caso de que no sea igual la longitud de esta tangente que la de esta. Entonces lo que yo voy a hacer es cada una de esas tangentes la divido en partes de igual longitud. Acá por un lado y acá por el otro. ¿Se entendió eso? Y ahora lo que voy a hacer es unir este punto de acá, el primero, con este último de acá, 1. Voy a unir, a ver, ¿se ve? No, no se ve mucho. Estoy usando una mina muy finita. ¿Se ve? Sí. Voy a unir este segundo de acá con este segundo de acá. Voy a unir este tercero de acá con este tercero de acá. Y lo último que me quedaría es unir este con este, ¿no es verdad? Bueno, ¿se ve qué es lo que tracé? A ver si les arrimo. Ahí está, miren qué belleza. ¿Ven lo que hice? Fue unir el primero con el último. El segundo con el anteúltimo. O el primero con el primero, el segundo con el segundo y el tercero con el tercero. Estas rectas que tenemos acá, ¿sí?, son tangentes intermedias a la parábola. ¿Está bien? Quiere decir que ahora con un pistolete, ¿saben lo que es un pistolete? O un curvógrafo. Podemos llegar a trazar la parábola definida por todas esas tangentes intermedias. ¿Qué es lo que pasa? Si yo en lugar de usar 4 hubiese usado 8, porque este es un método exacto. Lo que pasa es que es un método exacto cuando dividimos cada una de las dos tangentes extremas en infinitos segmentos iguales. Entonces tenemos infinitas tangentes y le pegamos bárbaro a la parábola. Nosotros lo estamos aproximando. Cuanto más divisiones tengamos y más tangentes intermedias, ¿sí?, mayor va a ser la aproximación a la parábola que queremos trazar. Entonces, tenemos este valor que es QL cuadrado sobre 8, que es el valor del momento máximo. Y miren qué pasa acá. Esta relación diferencial, ¿qué nos está diciendo? Que la derivada del momento flexor respecto de z es el corte. ¿Sí? Cuando la derivada de una función vale 0, ¿qué encontramos en ese punto? Una constante, ¿no es? Un mínimo, un máximo. Exactamente, cuando la derivada de una función es igual a 0, en ese punto encontramos un mínimo o un máximo. Fíjense que el corte es la derivada del momento. ¿Cuánto vale el corte acá? 0. Quiere decir que donde el corte vale 0 vamos a encontrar sí o sí el máximo del momento flexor.
Fíjense que cuando nosotros corregimos trabajos prácticos, ¿sí? Por ahí, si son muchos y qué sé yo, por ahí no podemos verificar todas las cuentas que ustedes hacen, ¿sí? Pero hay ciertas cosas, ¿sí?, que tienen que cumplirse. Entonces, por ahí no podemos acertar de que esté perfectamente bien, pero nos podemos dar cuenta rápidamente si algo está mal. Por ejemplo, si el máximo del momento no coincide con el corte nulo, es porque hay un error. Si donde tenemos una carga concentrada, no tenemos una carga transversal a la barra, ¿no? No tenemos un salto en el diagrama de corte, y debe haber un error. Un extremo de barra sin par aplicado, si tiene momento distinto de cero, debe haber un error. O sea, este tipo de cosas, que son las que nosotros utilizamos para corregir trabajos prácticos, parciales, ¿sí?, en general, es también digamos, es la forma que tienen ustedes de autochequear cómo viene el trazado, ¿sí?, de los diagramas que están haciendo ustedes. Bien, entonces, cuando yo insisto mucho que donde tenemos un salto en el diagrama de esfuerzo normal es porque hay una carga de la dirección del eje de la barra, digamos, las relaciones diferenciales se tienen que cumplir siempre. Si el diagrama de corte es lineal, el diagrama del momento necesariamente tiene que ser cuadrático. Entonces tenemos carga uniforme, corte lineal, momento cuadrático. Si alguien se manda un momento cúbico o pone uniforme, uniforme, cuadrático, es porque hay un error. ¿Entienden lo que les quiero decir? Justamente para eso dedujimos la semana pasada las relaciones diferenciales. Porque son herramientas, ¿sí?, que si las sabemos manejar, nos van a permitir autocorregir. Primero nos van a permitir trazar bien los diagramas. Y por otro lado, cuando terminamos de trazar los diagramas, pegarle una mirada y ver, a ver, no me mandé ninguna macana, por lo menos gorda. ¿Está bien? Ahora, si yo, o sea, ningún método de chequeo nos va a cuidar, nos va a proteger de algún otro tipo de error. Supongamos que QI, ¿sí?, es una fuerza de, no sé, 10 kilonewtons sobre metro. Y yo tomé acá, en lugar de 10 kilonewtons sobre metro, tomé 25 porque me equivoqué. Y bueno, la parábola me va a dar parabólica, por supuesto, pero el valor va a estar mal. Bien. ¿Dudas respecto de esto? Bueno, vamos a ver qué pasa si... Seguro que no tienen dudas, porque me llama la atención el que no tengan nada para preguntar. Hasta que no Porque arranquemos a hacer algún cuando no ejercicio. preguntan... ¿Perdón? Y hasta que no arranquemos a hacer algún ejercicio, capaz que ahora está todo No, muy está lindo, bien, pero yo le digo una cosa por experiencia. Cuando no preguntan nada, es porque entendieron todo o porque no entendieron nada. Y esto es como en el truco, paso y quiero. No, me cuesta creer que no hayan tenido ninguna cosa para preguntar. Va, sí hubo algunas preguntas sencillas que me han hecho. Pero es verdad lo que dice usted también. A medida que ustedes se pongan a trabajar, van a surgir algunas dudas que van a poder preguntar. ¿Cuál es el diagrama de momento flexor? El que está entre el eje y la parábola. O sea que nosotros tenemos que rayar estas ordenadas. Esto es positivo. En general, cuando uno es novato, tiende a querer borrar todo esto de acá, porque la parábola lo que me sirve es esto de acá arriba. Pero las reglas del buen trazado hacen que generalmente esas cosas se dejen. Uno no borra eso. Remarca bien la parábola, raya, todo eso y listo. A lo sumo marca acá el QL cuadrado sobre 8 cuánto vale. Y se terminó. Pero no se pone a borrar todo esto. Eso se deja. Porque además da la pauta de que el trazado fue hecho con dedicación, atendiendo a las reglas del buen trazado. Bueno, ¿qué hora es?
Son las 20:52. Les propongo hacer un recreo hasta las 21, o sea, 7 minutos, tampoco soy tan generoso, ¿sí? Pero arrancamos a las 9, ¿sí? De vuelta. Mientras tanto yo voy a ver si tengo la suerte de poder hacer que no tengan que quedarse en la sala de espera, y si no tendrán que estar en la sala de espera, voy a tratar de admitirlos. Por favor, no se conecten mucho después, porque yo tengo que estar admitiéndolos y pierdo el hilo de lo que estoy haciendo. ¿Sí? Bueno, corto acá y arrancamos a las 9.